Buenos días, hermanos. Es un gusto tenerlos, que yo esté aquí nuevamente y poder saludarles desde acá. Siempre es un privilegio compartir la palabra, lleva una gran responsabilidad el estar aquí. Siempre que, yo creo que a todos les pasa, cuando compartimos un mensaje, pedimos mucho a Dios que nos revele qué mensaje quiere el Señor que les compartamos. Porque no somos nosotros, en realidad es el Espíritu Santo quien quiere revelar un mensaje. Y pues yo estuve como muy contrariada, mi esposo se reía de mí toda la semana porque dije, es que el Señor no me revela y no me revela y tengo un versículo desde hace mucho tiempo, pero pues para mí, ¿verdad? Era trillado y mi esposo me dijo, si es necesario y el Señor te habla, hay que decirlo. Hoy entendí en la mañana por qué y Dios me reafirmó por qué, porque el versículo del que vamos a hablar es cómo podemos ver las cosas buenas dentro de las tribulaciones, las aflicciones, lo malo que pueda sucedernos, cómo todo obra para bien. Y entonces también en este sentir, yo me estaba acordando justo de que la vida del creyente de ustedes y yo lo sabemos, no es fácil, no es nada fácil. Generalmente los hijos de Dios aprendemos a base de la aflicción y de sufrir. Y no es que esto sea un mensaje de desánimo, desesperanza, pero así nos sucede. Aprendemos a base del dolor, porque solamente a base del dolor nos volvemos a afianzar de Dios y volvemos a recobrar esperanza. Pero el dolor no siempre es malo, el pasar por las aflicciones no es malo. Yo apenas le decía a mi esposo, quiero acordarme de algo que haya vivido para compartirles, y me dijo, sí viviste algo apenas. Y les voy a compartir brevemente. Yo hace casi un año tenía un trabajo que yo le pedí mucho a Dios, yo anhelaba ese trabajo. Y decía, wow, voy a trabajar en el Congreso y trabajar con una diputada, y yo ya veía mi vida resuelta en todos los sentidos. Y Dios sí abrió las puertas para que estuviera ahí, pero las cosas no empezaron a ser como yo las suponía en mi cabeza. Y aquí hay muchos hermanos de los que yo venía de repente y me quejaba y lloraba amargamente porque realmente me dolían las cosas que sucedían. El sueldo no fue lo que esperaba. Los compañeros de trabajo que tenía ahí realmente era un sufrimiento, pero terrible, y yo ya iba mal al trabajo. Yo decía, ya voy a renunciar, pero evidentemente con una familia y así no se puede como de repente decir, voy a desechar el trabajo, ¿no? Y yo le decía a Dios, es que, a ver, si tú me permitiste estar aquí, si tú abriste las puertas para que yo estuviera aquí, ¿por qué permites que yo sufra? O sea, ¿por qué permites que tal me humille o que suceda esto? O sea, ¿por qué lo estás permitiendo? Me está doliendo mucho, yo ya me quiero ir. Y así pasaban los meses y nomás no se daba la oportunidad para que me fuera o para que las cosas cambiaran. O sea, yo oraba para que las cosas cambiaran y yo dije, uy, mira, Señor, yo sé que la venganza es tuya, pero úsame como instrumento para que yo pueda tomar. Y la verdad es que tampoco el Señor me dio como el chance, ¿no? Dios obró en mí a través del dolor y entendí que a través de esa enseñanza, a través de sufrir, es que moldeamos el carácter en Cristo. Es que Dios permite que esas áreas de oportunidad crezcan en nosotros. Y entonces cuando lo entendí, cuando dije, ok, Señor, ya voy a tener dominio propio, voy a tener templanza, hay cosas que no me gustan, pero sé tú en mí. Yo creo que cuando lo dije en oración, el Señor dijo, ahora sí ya estás lista. Y llegó la oportunidad para que cambiara de trabajo. Estoy en un trabajo donde sí estoy muy, muy contenta, pero donde si no hubiera moldeado el Señor estas áreas de oportunidad, no hubiera podido tomar este nuevo trabajo para poder desempeñar en las áreas en donde estoy. Y entonces así trabaja el Señor, a base de cosas que nos duelen y nos mueven hacia el siguiente nivel. Pero quiero que entendamos bien esto. Este versículo podría sonar como el famoso refrán de no hay mal que por bien no venga, humanamente. Siempre hay muchas personas que lo dicen. Pero vamos a ver más adelante por qué esto no es igual y es mucho mejor. ¿Cómo algo bueno puede salir de algo malo? Y aquí puedes insertar tu ejemplo, ¿eh? Puedes poner el ejemplo que tú quieras, que te esté doliendo en este momento y que digas, o sea, ¿por qué Dios? Y quiero que me acompañes a la palabra en Romanos 8:28. Y la palabra dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Acompáñame a orar.
Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por las personas que están aquí. Te pido, Señor, que en medio de la aflicción, de la tribulación, del desierto que estén pasando muchos de los hermanos que se congregan el día de hoy aquí, tú puedas demostrarle que tu plan obra para bien, Señor. Deposita esta semilla, Señor, en suelo fértil. Deposita esta semilla, Señor, donde pueda crecer, Señor, y multiplicar a más personas allá afuera que necesitan escuchar este mensaje, Padre, de esperanza. Te amamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este versículo, como muchos otros en la vida del cristiano, es uno de los más famosos. De hecho, es de los que más tenemos como en mente. Les puedo decir que como cristianos tenemos como unos 5 de base. Pero entre esos, cuando sucede algo como que tenemos que agarrar consuelo, este versículo. Pero esto es cierto, todas las cosas en verdad son buenas para el cristiano. Es buena la muerte de un padre o de un hijo, aún la consecuencia del pecado en nuestras vidas podría ser buena. En la Biblia tenemos muchas promesas que nos sostienen en medio de las circunstancias. Es cierto que no aquel que hace promesas es capaz de sostenerlas o de cumplirlas, pero cuando Dios es quien hace estas promesas, sabemos que Él sí cumple y las lleva a cabo. Pero estas promesas no están destinadas para todos. Este es el caso con la promesa que vamos a ver en Romanos 8:28. Dios promete obrar todo para nuestro bien y es uno de los versículos, como les decía, más citados, pero más mal entendidos por los cristianos. Muchas veces, no sé si les pasa que al dar un consejo a un no creyente, de repente en el afán de consolarlo le dicen, tranquilo, todo va a estar bien. A mí me pasó apenas que yo quise consolar a una compañera del trabajo y la abracé, le dije, tranquila, todo va a estar bien, y de repente en mi cabeza dije, si amas a Dios, las cosas sí van a estar bien, pero si no, no sé, qué incertidumbre para ti. Al menos sé que para mí las cosas que son malas aparentemente van a obrar para bien, pero para los que no lo son, para los que no aman a Dios, no pueden tener esta garantía. Amar a Dios es una garantía para que las cosas trabajen en tu beneficio. Qué difícil es escuchar esta frase cuando estamos en días grises, cuando nos sentimos por el piso, cuando ya no tenemos ni aliento para llorar, cuando no tenemos una explicación, y entender el poder que hay en este versículo es bien complicado. Todos en algún momento hemos estado en ese lugar en donde sabemos que va a llevar el hermano y nos va a citar este versículo. Y tal vez hasta nos cause molestia o angustia en nuestro corazón. Personalmente me ha pasado, mis papás cuando de repente estoy muy mal, me citan el versículo y yo así, no quiero escuchar esto, ya lo he escuchado muchas veces. Pero es real, este versículo tiene un poder bien profundo y quiero que lo entendamos. Todo esto es porque no aprendemos a confiar plenamente en el Señor. Nos resulta muy fácil ver el problema y aún más querer buscarle una explicación a todas las cosas que pasan en nuestra vida. Pasamos todo el día con la cabeza llena de preguntas de ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué mis hijos están en diferente camino? ¿Por qué es tan doloroso vivir esto que estoy atravesando? ¿Por qué se tuvo que morir mi papá o mi esposo? ¿Por qué mi economía no va como quiero? ¿Por qué si me esforcé tanto le dieron el ascenso a otra persona? ¿Por qué permites que me duela, Dios? En medio de este dolor, ¿en dónde estás? Y como millones de preguntas que nos pueden estar agobiando. Y no nos detenemos a pensar en la soberanía y en la omnisciencia de Dios. Él ya sabía que esto iba a suceder, mucho antes de que cada uno de nosotros naciéramos. Para Él no fue sorpresa, Él lo diseñó de esa manera para que fuera parte del propósito divino con el que vinimos a esta tierra. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en que no estamos solos en este camino y que Jesús nos va a ayudar? Aprendamos a poner nuestra fe y nuestra mirada en ese momento en Dios para ver las cosas con un matiz diferente. Con esto podemos entender por qué no siempre los resultados son como lo esperamos. En ningún lugar dice que las cosas van a ser buenas o van a ser fáciles. La Biblia nunca te dice las cosas van a ser fáciles. La vida del creyente, no sé si la has notado, pero como lo dije, no es resuelta. Dios no es un genio de la lámpara mágica para cumplir nuestros deseos. Dios está en nuestras vidas para transformarlas, aún usando el dolor. Pero debemos de creer que si tenemos nuestra fe puesta en Él, de todas las circunstancias, de todas, podremos sacar un resultado a nuestro favor conforme a su voluntad y de esta manera vivir bajo su propósito.
Pensemos que en esto no estamos solos. Muchos personajes de la Biblia pueden venir a nuestra cabeza cuando pensamos en eso. A mí, por ejemplo, siempre me viene a la cabeza José el Soñador, pero también en el caso de Daniel, de Job, del apóstol Pablo, incluso del mismo Jesús. Lo que hizo la diferencia fue que lograron ver el propósito que Dios tenía con cada uno de ellos y que amaban a Dios. La promesa aplica para ellos. Y de esta manera transformaron situaciones que parecían dolorosas en grandes victorias. Así que a continuación busco ayudarte a entender lo que Dios promete en este versículo con el fin de que tengas la plena convicción de que esta palabra sostenga tu vida, que aún en la aflicción, en el dolor, en la tribulación, en la desesperanza, Dios está trabajando para tu bien. Para esto quiero dividir el texto en 4 partes y vamos a verlo así. La primera parte dice, y sabemos que. El pasaje inicia con la palabra sabemos. Cuando nosotros decimos en nuestra vida diaria que sabemos alguna información, es porque estamos seguros de que lo que diremos es correcto y tenemos la convicción de que nuestro conocimiento va a ayudar a resolver un problema o una interrogante. Y es una verdad tan cierta que el apóstol Pablo comienza diciendo la frase y sabemos. Eso significa que este principio es conocido y está entendido ampliamente en las Escrituras y por lo tanto se espera que los creyentes lo sepamos. Un ejemplo muy sencillo de nuestro día a día es cuando alguien nos pregunta una dirección. Tú no puedes dar una dirección, no puedes dar indicaciones si no la sabes, o sea, puedes perder a alguien más. Tienes que tener la plena convicción de una información. Pablo sabe y espera que nosotros los creyentes también lo sepamos. Ante esta realidad, pero también si no estamos muy seguros de lo que sabemos, porque a veces podemos decir, bueno, yo soy creyente, pero no lo sé. Pablo consuela al creyente recordándole que este mal tendrá un fin en la nueva creación. Dios hará todo nuevo y disfrutaremos por el resto de la eternidad la redención que fue comprada por medio de la sangre de Cristo. El creyente es consolado al colocar su mirada en la gloria venidera. Mientras llega esa gloria, Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Pero en qué nos ayuda? Vivimos de este lado de la gloria a veces con dificultades, con tribulaciones, con momentos muy duros. Muchas veces no comprendemos lo que estamos atravesando. En estos tiempos difíciles y de sufrimiento, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Yo estaba sorprendida y le decía a Luis, es que en estos versículos, los siguientes, 26 y 27, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, para pedirle al Padre lo que nosotros no podemos pedir. Es decir, que el Espíritu Santo sí sabe qué pedir por nosotros. Y Dios ha enviado el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Él intercede por ti y por mí y lo hace con gemidos indecibles, como te decía en el versículo, conforme a su voluntad. En todo creyente debe haber un deseo interno puesto por Dios de saber y buscar su voluntad cuando no sabemos qué orar. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Cuando estás a veces en medio del dolor, de la aflicción, dices, es que no sé qué, o sea, ya no puedo, o sea, Señor, ya no sé ni qué decirte, ya lo oré, ya lloré, ya no puedo. Pero ¿qué crees? El Espíritu Santo está intercediendo por ti en ese momento. Él sí está intercediendo y pidiendo lo que tu boca ya no puede pedir. Ahora es cuando Pablo dice, y sabemos, ese saber está conectado con la ayuda del Espíritu Santo en guiar nuestra vida. Él nos conduce a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles y de sufrimiento mientras estamos en la tierra. Cuando tus palabras ya no alcanzan, el Espíritu Santo sí sabe qué decir por ti. Él sí sabe, por eso dice, y sabemos. El segundo punto es para los que aman a Dios. Para que esta promesa se cumpla, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, amar a Dios. La palabra dice, el que me ama a mí, mi palabra guarda. Es decir, si nosotros decimos amar a Dios, no basta solamente con que te aprendas toda la Biblia, tienes que guardar su palabra. De esta manera, al ponerla en práctica, establecemos el reino de Dios en la tierra. Amar a Dios significa que debemos estar dispuestos a no solamente recibir las cosas buenas, sino que también debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Cuando uno llega a los pies de Cristo, tenemos la idea errónea de que es como una base de las traes, así vas corriendo por la vida y de repente tocas y dices, ay ya, ¿no? Y entonces de repente las cosas van a cambiar de manera súbita. Y tú dices, pero es que ya hice decisión por Cristo, ya me bauticé, ¿por qué las cosas siguen igual? O sea, yo quería encontrar un mejor trabajo, yo quería alcanzar anhelos materiales, yo quería que mi marido cambiara, porque para eso vine, para que cambiara. Yo quería que mis hijos vinieran a la iglesia, yo quería mejorar en la salud y no es así, no es de manera súbita.
Dios no promete una vida mágica y sin aflicciones. En cambio dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es decir, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu angustia, en tu dolor, en esa crisis, en esos cuestionamientos que te estás haciendo. Ahí se perfecciona mi gracia. Los creyentes piensan que el amor por Dios, su amor por Dios, es lo que sostiene sus vidas y las promesas que Dios tiene para ellos. Quizás sea porque cada vez que vemos una promesa y vemos una condicionante, tenemos que decir, bueno, si todo obra para mi bien, entonces tengo que amar a Dios. Pero no es exactamente así. Recuerda que el apóstol Pablo Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. En este amor se ve como Dios envió a su Hijo para propiciación de nuestros pecados. Este amor tiene en mente que todas las cosas cooperen para tu bien porque eres hijo de Dios. Así que el apóstol Pablo usa las palabras para los que aman a Dios como una forma de identificar a los hijos de Dios. Los que son hijos de Dios lo aman porque hay demasiadas razones para amarle, pero tenemos en cuenta que Dios no nos llamó porque le amamos nosotros, sino que le amas porque Él te amó primero. La base de ese amor no está en nosotros mismos, sino en Dios mismo. No hay ningún mérito en nosotros. En otras palabras, es como si Pablo dijera, sabemos que para los que son cristianos, los que conocen el Evangelio, los que saben quién es Dios y por tanto lo aman, todo obra para bien. Lo que sostiene la promesa que tienes en Romanos 8:28 no es el amor que tú sientes por Dios, sino que es Dios que es digno de que lo amemos. Entonces, ¿quiénes son las personas a las que les aplica esta promesa? La respuesta es clara, son a los hijos de Dios que lo aman. Por tanto, esta afirmación deja fuera a todos los incrédulos. Todos, absolutamente todos, estamos bajo el dominio y el control soberano de Dios. Sin embargo, solo los que lo aman pueden descansar en esta verdad de que todas las cosas, incluyendo las que parecen desfavorables ante los ojos humanos, pueden ayudar para su bien. La ventaja de ser hijo de Dios es que lo malo que estás atravesando hoy, el día de mañana obrará para tu bien. En cambio, los que no son creyentes, no pueden tener esta esperanza. Ellos no pueden tener la esperanza de que lo malo que están viviendo hoy va a obrar para su bien. El tercer punto es, todas las cosas ayudan para bien. En primer lugar, es muy importante entender que todas las cosas no significan solo algunas cosas. Cuando el apóstol escribe todas las cosas ayudan para bien, no es solo se refiere a la alegría, a los logros, a la prosperidad, es todo. Incluye también el sufrimiento, la pérdida, la adversidad. Todas las cosas son realmente todas las cosas y nada menos. De hecho, esta frase incluye cada detalle controlado por Dios en el universo, todo. Esto significa que aún la pérdida de un ser querido, aunque no veamos en qué ayuda nuestra vida, el Señor declara que es para nuestro bien. Nada escapa del control de Dios y Él hace que todas las cosas funcionen soberanamente para el bien de sus hijos. Esto puede ser obvio para muchos, pero es bueno enfatizarlo. Cuando el versículo dice, todas las cosas ayudan a bien, no excluye las cosas malas que puedan venir. Si tenemos tribulación, esta cooperará para nuestro bien. Si tenemos angustia, esta cooperará para nuestro bien. Si tenemos persecución, si tenemos una pérdida humana o material, si tenemos desnudez, si tenemos peligro, si tenemos hambre, todo esto cooperará para nuestro bien. Y qué difícil creer humanamente que esto que nos lastima tanto hoy y que nos duele tanto puede ayudar para nuestro bien. O sea, humanamente esto no lo podemos creer. Como ahorita que no tengo dinero y que económicamente no me está yendo bien y que me está faltando pan en la mesa, ¿cómo esto va a ayudar para bien? Tú y yo somos hijos del Dios de lo imposible y del que restaura vidas y que las transforma. Ahora quiero hacer énfasis en algo. He escuchado a varios predicadores decir que todo obra para que Dios te dé algo mejor de lo que ya tienes. Esto es común en el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, en donde es definido como algo material, como subir de nivel en el plano terrenal, como Dios te quitó el trabajo porque te va a dar uno mejor. Dios permitió que chocaras ese carro porque te va a dar uno mejor. Dios, o sea, siempre estamos pensando en este sentido como conveniencia, como que Dios nos va a dar algo mejor en el plano terrenal. Y déjame mostrarte porque que esto no es lo que Pablo tiene en mente.
¿Cuándo veremos que todo obra para bien? Es decir, el bien como tal no tiene su realización plena en el presente ni en el plano terrenal, sino en el porvenir, el día que nos reunamos con Dios. El Señor quiere que veas hacia el futuro para encontrar esperanza y gozo en el ahora. Es decir, lo que te está causando tanto dolor en el presente no se compara con la gloria venidera. Y aunque me gustaría decirte que las cosas ayudan a que mejores en las cosas materiales, no es así siempre. Tenemos ese falso concepto de que, como les decía, perdí esto porque voy a tener algo mejor. Dios no está peleado con eso, por supuesto, y te lo puede dar, claro que sí. Pero a lo que se refiere este versículo es la ganancia que tenemos después de la aflicción, que no verse en cosas materiales. Piensa en todo lo malo que has vivido, que te ha dolido o que te duele. Todo eso valdrá la pena porque la recompensa es mucho mayor de la que podemos esperar. Y la recompensa no es mejorar en lo material, insisto, sino que la recompensa se llama Cristo Jesús. Porque si yo pierdo algo, si sufro alguna aflicción, pero al final lo tengo a Él, puedo decir que las cosas mejoraron y ya triunfé. Lo segundo a entender es que el bien al que se refiere Romanos 8:28 es que seamos más como Cristo en la tierra. Todo lo que obra, lo que trabaja, lo que funciona en conjunto para tu bien, está para hacernos conforme a la imagen de Jesús. Esto es importante para el creyente porque de otra manera, ¿cómo una persona que perdió un ser querido, que tiene una enfermedad terminal, puede creer que todo está trabajando para su bien? Porque, como insisto, no es en el plano material, es saber la ganancia que tenemos y esa ganancia se llama Jesús. Por eso eres llamado a atravesar todo lo que pasa en tu vida con tu mirada en Cristo. Tu esperanza consiste que Dios te ama en Cristo y te ayuda por medio de su Espíritu y usa todo sufrimiento o prueba para el fin mayor, que seas más como Jesús, porque para eso fuiste llamado. Solo ahí está la verdadera paz, tranquilidad y sanidad. El verdadero bien está en Cristo Jesús. Por tanto, aunque no entendamos ciertos designios de Dios en nuestra vida, debemos reconocer que por encima de nuestro dolor y dificultad, en la plena soberanía de Dios, todo va a trabajar para la formación de Cristo en nuestro carácter. El punto número 4 es, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El peso temporal de nuestro sufrimiento no se compara con el peso eterno de la gloria de Dios para la cual fuimos llamados. Lo que estás sufriendo hoy, te puedo apostar lo que tú quieras, va a valer la pena el día que tú te presentes en la presencia de Dios y digas, esto, todo lo que sufrí, tribulaciones, angustias, todo valió la pena porque te estoy viendo cara a cara. El ser más como Cristo es nuestra meta en la vida. El propósito del Señor para nosotros es crecer en paciencia, humildad, amor, perdón, fe, mansedumbre, gracia, autocontrol, esperanza en Dios, es dar frutos. Esto se desarrolla en el campo de las pruebas y el sufrimiento que involucra nuestro llamado. Como te dije, no es una garantía ser hijo de Dios el hecho de que no vamos a pasar angustias. El punto de esto no es que todo obra para un bien temporal o terrenal. A lo que se refiere el versículo no es aquí en la tierra. En cambio, el punto de que todo obra para bien nos lleva con seguridad al destino final del creyente, la vida eterna con Dios. Y me encanta la frase de un teólogo que se llama John MacArthur que dice, las virtudes cristianas más puras son aquellas forjadas en el crisol de la adversidad. Por eso mismo te digo que cuando llegamos a los pies de Cristo las cosas no cambian por arte de magia. La virtud surge cuando Dios nos lleva en un proceso de fuego y ahí somos pulidos, ahí surgen las virtudes del verdadero creyente. Por tanto, el propósito de Dios es que cada uno de los cristianos sea transformado a imagen de Jesús. Es decir, que cada creyente lo refleje a Él en su vida cotidiana. Por lo cual Dios trata en cada una de las situaciones de la vida del cristiano para que el Hijo de Dios sea manso, humilde, misericordioso, amoroso y compasivo como lo fue su Salvador. En Romanos 8:32, y me encanta este versículo, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A mí me encanta este versículo porque, no sé si miren el mensaje, dice que el que entregó a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar todo? Si entregó a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar todo? Te va a dar sanidad, te va a restaurar, ese dolor que sientes ahorita ya no lo vas a sentir, te va a dar consuelo nuevamente, te va a devolver seguramente la salud.
Si Él dio a su propio Hijo, ¿cuántas cosas no te puede dar? No escatimó y no dio menos. Entonces, todo ayuda para bien, porque cada situación, buena o mala, servirá para la transformación del creyente. Por lo tanto, no te quejes. Esto significa que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor son regalos de Dios que necesitamos. Son parte del progreso y el plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual, nuestros ministerios, nuestra familia, la relación con nuestro esposo, la relación con nuestros hijos. Vive con gozo y sé agradecido en medio de toda circunstancia. Mi papá alguna vez me dijo, aún en esta aflicción da gracias. Y di gracias porque pusiste tus ojos en mí. Y yo dije, ¿cómo dijo? ¿Cómo entonces, cómo puedo estar agradecida por lo que me duele? Y sí es así. La palabra en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En otra versión dice, alégrense. Siempre, o sea, aún en la adversidad, aún en la tempestad, la palabra dice, alégrate. ¿Sabes dónde puedes encontrar solamente ese regocijo y esa alegría? En Cristo. Aún ahorita te puede estar doliendo lo que estás pasando. Tal vez tenemos una hermana por la que todos estamos orando. ¿Y saben qué? ¿Saben quién puede reconfortar su corazón y demostrar que todo está obrando para bien? Jesús. En resumen, Dios orquesta todo en la vida de los cristianos, incluyendo lo doloroso o desagradable, para santificarnos. Todo lo que Dios obra en nuestras vidas es perfecto. Y si no lo vemos en esta vida, podemos tener la certeza de que lo vamos a ver en la eternidad. Significa que lo que te está pasando hoy es lo mejor que te puede pasar. Ayúdame a ponerte de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos. Yo sé que es imposible y no quiero desestimar tu vida, tu proceso, pero es imposible que el día de hoy no estés atravesando una aflicción, algo que te esté preocupando. Quiero que cierres tus ojos y traigas a tu cabeza ese dolor, esa angustia, esa preocupación que te está de verdad, a lo mejor, no sé si en este momento atormentando, si ya tienes un proceso largo en ella, pero tráela a tu cabeza. ¿Sabes que lo que estás viviendo hoy, Dios lo está permitiendo porque tiene un propósito? Y ese propósito es que tú crezcas en carácter, que seas más como Cristo. Trae a tu cabeza ese dolor y dice la palabra, deposita y echa todas tus cargas en mí, porque yo te voy a hacer descansar. Toma eso y entrégaselo al Señor y le ten, Señor, yo no puedo, pero tú sí. El hecho de que esté viviendo lo que me duele y sé que es bueno, no quita que me esté doliendo. Por eso te lo entrego y tómalo, Señor. Ya no quiero vivir con esto porque además sé que tú lo estás permitiendo para mi bien, que lo que viene en la vida eterna no se compara con esto. La gloria venidera es mucho mejor. Padre bendito, te doy gracias. Gracias, Señor, porque todo lo que permites en nuestra vida obra para bien. Aún lo que hoy parece doloroso, lo que parece inexplicable, lo que parece que no tiene sentido, esa pérdida de un anhelo, de un trabajo, de un sueño, yo sé que es porque tú estás obrando para bien. Espíritu Santo, si yo no puedo decir cuánto me duele, intercede tú por mí con el Padre. Y llévate ese dolor, Señor, y transfórmalo en frutos del Espíritu. Mengua tú en mi carácter. Y que este proceso, Señor, que estoy viviendo no sea en vano. Sé que todo va a estar bien, Señor, porque te amo y porque esta promesa fue hecha para mí. Todos los que aman a Dios, las cosas ayudan para bien. Gracias, Padre.
Y te pido, Señor, que toques corazones. Y te pido, Señor, que ese dolor que todos están experimentando, tal vez algunos en este momento, pronto pueda tener sentido. Te pido y oro por cada uno de los corazones que necesitan restaurarse, por los que están viviendo un proceso de dolor, por los que están viviendo una pérdida material o humana. Señor, restáuralos y permite que el carácter de tu Hijo Jesús sea en ellos, Padre. Que podamos crecer como hijos tuyos, que no nos estanquemos en ese dolor, en esa incertidumbre, en esas preguntas. Llévanos al siguiente nivel espiritual, Señor. Sabemos que esto no es en un plano terrenal, sabemos que esto es en un plano espiritual, Padre. Gracias por todo lo que permites y por todo lo que permites que se mueva en este universo, porque todo obra para mi bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque eres misericordioso y porque tú escribiste la historia de mi vida desde antes de que yo naciera. Y sé que en tus manos mi vida va a estar bien. Te amo, Jesús, y te doy gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.